Ya que nosotros estamos imposibilitados de salvarnos, Dios en su misericordia proveyó ese cordero de sacrificio, ese cordero que toma tu pecado y lo lleva a la cruz del Calvario y paga por él, que toma mi pecado y toma el pecado de todos los hombres y paga por él en la cruz del Calvario. El hombre no puede salvarse a sí mismo, por ello Dios tiene misericordia de nosotros. Y como no quiere que el hombre vaya al infierno, provee un Salvador, y ese Salvador es, no les oigo, los ángeles los dijeron, ese Salvador es Cristo el Señor. Ese Salvador es Cristo el Señor. Ese Salvador es Cristo el Señor. No te puede salvar nadie más. No te salva ni María, ni Pedro, ni Juan, ni las 11,000 vírgenes, ni los santos, ni los ídolos que por ahí se andan levantando. Esos están bien muertos, no pueden ni con su alma. Vaya, no pudieron ni con su vida, menos con su alma van a poder. No sé cómo algunos pueden creer que esos pueden ayudar a otros cuando ni siquiera se pueden salvar a sí mismos, porque el único que salva es Jesucristo, el Hijo del Dios del cielo. Nadie más. ¿Cómo puede la gente creer que se va a salvar porque deja de comer carne de puerco? Tan rica que es, aunque luego se enferma uno. Si come mucho, pues, si come mucho. Hay gente que dice, no comas carne de puerco y te vas a salvar. Por favor. Otros dicen, no tomes ni coca ni café. ¿A cuánto les gusta la coca? ¿El café? Otros dicen, te vas a salvar porque andes vendiendo revistas de casa en casa. Por favor. Como si la salvación dependiera de algo tan mínimo como eso. ¿No entienden que la salvación es tan valiosa? ¿No entienden que el pecado es cosa tan grave? Y sus consecuencias también es un asunto delicado, no solo de vida o muerte, sino de destino eterno. ¿Cómo pueden pensar que se van a salvar por dejar de comer carne de puerco, o dejar de tomar coca, o dejar de tomar café, o andar vendiendo revistas de casa en casa, o creyendo en esas imágenes de piedra que se hacen o de papel? ¿Cómo pueden creer que van a ser salvos así? O dándole un peso al que le limpia el parabrisas en la calle, un peso al niñito que se pinta de payaso y avienta las pelotitas. ¿Piensan que así se van a salvar? ¿Eso vale su alma? 5 pesos que les den por una revista, ¿eso vale su alma? Una coca que dejen de tomar, ¿eso vale su alma? 2 pesos que le dan, ¿eso vale su alma? ¿Tan poca cosa creen que vale su alma? Su alma es tan valiosa, nuestra alma es tan valiosa, que solo la sangre preciosa de Jesucristo, Cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? Es invaluable. ¿Cuánto vale el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No tiene precio, no tiene valor. Y solo Jesucristo, Dios lo envió a este mundo a buscarte, a salvarte, porque tú solo no te puedes salvar. Quizá a ti ni te interesa tu salvación, pero fíjate qué bueno es Dios, que a Él sí le interesa. Quizá tú estás oyendo, estás mirando y dices, ay, esos están re locos. No me interesa a mí eso. Yo estoy preocupado en ganar dinero, en tener una casa, tener carro. Yo estoy ocupado en otras cosas. Qué triste, qué irónico que a ti no te preocupa tu salvación, pero a Dios sí. A Dios sí. Porque Dios te ama tanto. Dios te ama tanto que por eso envió a su Hijo unigénito a este mundo. Y si a ti no te importa, a Él sí le importa. ¿Y por qué le importa? Porque Él te hizo, porque Él te ama, porque Él te formó, porque Él sabe lo que es el infierno y no quiere que tú acabes allí. Pero también Él sabe lo que es el cielo y quiere que vayamos allá para reinar con Cristo por toda la eternidad. Por eso Él no quiere que vayamos al infierno. Por eso envió al Cordero. Por eso aquí dice, este es el Cordero de Dios. No es el Cordero que el hombre levanta, es el Cordero que Dios, por amor a ti y a mí, a toda la humanidad,
ha provisto por su grande bondad y su grande misericordia. Y ese Cordero, dice aquí, es el único que quita el pecado del mundo. Nadie más puede quitar el pecado. Nadie más. La única solución para el pecado es Jesucristo. Nadie más. Hechos 4:12 lo dice muy claro, hermanos. Hechos 4:12. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Lo leyeron bien todos? En ningún otro hay salvación. Por ahí algunos dicen que María es corredentora. ¿De dónde se lo sacan? De sus mentes retorcidas. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice una sola cosa: en ningún otro, solo en Cristo. ¿De dónde sacan que por dejar de tomar la coca o el café? ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde sacan que por hacer buenas obras? Las buenas obras no salvan. Y lo peor de todo, ¿saben qué es, hermanos? Lo peor de todo es que la Biblia lo dice tan claramente y aún así hay gente ciega que lo predica y que lo cree, que haciendo buenas obras se van a salvar. Como dice Efesios 2:8-9, que también se lo saben de memoria, creo, pero lo leemos porque hay muchos que no lo saben. Y la Biblia es tan clara, a veces no alcanzamos a entender la necedad del hombre cuando se trata de su salvación, porque la salvación no es como tú la quieras lograr, porque no se va a lograr así. La salvación solamente se obtiene por aquel que la da, y el que la da solo por medio de Jesucristo. ¿Ya hallaron? Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿De dónde sacan aquellos que dicen que por las obras van a ser salvos? ¿Cómo es posible si la Biblia es tan clara? Y tantos hay que les creen. ¿Saben por qué les creen? Porque ahí no se enseña algo que es importante para la salvación: el nacer de nuevo. Uno que cree en los ídolos se emborracha, y uno que cree que la salvación se obtiene por obras también se emborracha. ¿Cuál es la diferencia? Que nada más cambió de religión, pero no cambia de vida. No cambia de vida. Antes otros se emborrachaban en la banqueta, ahora estos dicen: nomás hay que emborracharnos aquí sin que nadie nos vea, solitos, nomás nosotros, puros cuates, y así no hay pecado. ¿Cómo es posible que puedan creer eso? La borrachera es pecado, solitos, a escondidas o a la vista de todos. ¿Por qué? Porque el que está ahí arriba lo ve todo. Se pueden esconder y van y alquilan un salón. Pero ese no es el del reino, ¿verdad? Ahí no se emborrachan. Se rentan otro salón. Y ahí sí arman sus bailes, sus borracheras, pero entre ellos nada más, solitos. O sea que ahí no es pecado emborracharse. Y dice uno: no, es pecado emborracharse, andar dando espectáculo allí tirado en la calle. La borrachera es pecado en la calle o en lo solito de tu casa, porque aquel que está arriba todo lo ve. En público o en privado, Dios todo lo ve, y pecado es pecado, a solas, a escondidas o en público. El pecado delante de Dios es pecado, punto. Aquí dice la Biblia muy claro: porque por gracia
sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita, ¿por qué? Por amor. Esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario es suficiente para nuestra salvación. Es suficiente. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Y esto es lo que nosotros debemos entender, el mensaje que Dios nos da. Hay temas que al hombre y a la humanidad le interesan hoy, pero a Dios hay el único tema que le interesa, es tu salvación, y es nuestra salvación. Y por eso, hermanos, su palabra es predicada y debe de seguir siendo predicada, porque donde quiera que haya un alma necesitada, ahí estará el poder de Dios para salvar. Ahí estará el poder de Dios para cambiar. Donde haya uno solo que le diga: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Ya no quiero vivir igual, cámbiame, perdona mis pecados. No quiero ir al infierno, quiero estar contigo por toda la eternidad. Uno solo que clame así, y ahí está Dios. Y ahí está el Cordero de Dios para quitar el pecado. Y ahí está el Espíritu Santo para hacerlo nacer de nuevo. Porque dice la Biblia: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y cuando un corazón afligido que entiende y reconoce su condición le dice: Señor, sálvame, viene el Padre, viene el Hijo y viene el Espíritu Santo, y los tres obran en esa persona la bendita obra de redención y de salvación. Quita el pecado del mundo. Nadie más puede hacerlo. Nadie más puede hacerlo. No lo hace la moralidad. Nadie más puede cambiar al hombre y transformar su vida de pecado. Nadie lo puede hacer. Solo Jesucristo. Él es el único que cambia, que salva y que opera en aquel que le recibe el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17 dice, ¿ya lo hallaron? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién cambia, hermanos? ¿Quién salva? ¿Quién transforma? ¿Quién perdona? ¿Quién nos hace nacer de nuevo? Él es el único Salvador. En ningún otro, leímos en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Solo en uno, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y donde quiera que haya uno solo, un corazón que afligido y angustiado clame y venga a Él y le diga: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Entiendo que he hecho lo malo, entiendo que te he ofendido tanto tiempo que no solamente vivimos lejos de Dios, sino vivimos ofendiéndole y haciendo lo malo delante de Él. Quizá para nosotros no era malo, pero sabíamos lo bueno y no lo hacíamos. Pecado es saber lo bueno y no hacerlo. ¿Cuál es el pecado por el cual la gente termina en el infierno? ¿Cuántos pecados, hermanos? ¿Cuántos pecados necesita cometer un hombre para acabar en el infierno? ¿Qué clase de pecado necesita cometer un hombre, una mujer, una persona para acabar en el infierno? ¿Qué clase de pecado necesita hacer un hombre muy monstruoso? ¿Destazar a sus víctimas y cortarlos en 1000 pedazos? ¿Cuántos pecados? ¿Secuestrar a niños y matarlos? ¿Cuántos pecados necesita cometer el hombre? ¿Los más salvajes, los más violentos? Pecado es saber lo bueno y no hacerlo. El pecado que condena es uno.